Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el privilegio de abrir tu santa palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, quien inspiró esa palabra, pueda acercarse a nosotros para explicárnosla y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extender un saludo muy cordial a todos los que nos están acompañando en la reunión hoy. También quiero extender un saludo muy cordial a todos aquellos que están viendo esta programación en televisión en diferentes países de habla hispana en el mundo. Estamos contentos de que nos estén acompañando. Vamos a estudiar en el tema de hoy un aspecto que la Biblia llama tipo y antitipo. Se conoce como tipología. Vamos a comparar la historia de José con la experiencia de Jesús. Porque vamos a encontrar que la experiencia de José es una ilustración o un tipo de la experiencia de Jesús. Quisiera empezar recordando una experiencia que se realizó durante el ministerio del Señor Jesús. Era la noche o la tarde del día de la resurrección. Y se encontraban dos discípulos de Jesús caminando a un pueblo que se llamaba Emaús, que quedaba cerca de la ciudad de Jerusalén. Mientras ellos estaban caminando, según San Lucas 24, 13 y 14, se les acercó el Señor Jesucristo, quien había resucitado esa mañana, y empezó a conversar con ellos. Les dijo: ¿sobre qué estaban ustedes conversando por el camino? ¿Por qué tienen las caras tan tristes? E inmediatamente ellos miraron a Jesús y no lo dijeron de esta manera, pero seguro lo pensaron: ¿de qué planeta eres tú? ¿Acaso no has escuchado lo que ha estado sucediendo en Jerusalén este fin de semana? ¿No has escuchado en cuanto a la crucifixión de un individuo que nosotros pensábamos que era el Mesías? Es más, en San Lucas 24 y el versículo 21, uno de ellos le dice a Jesús: nosotros pensábamos que este iba a ser el que iba a redimir a Israel. Y ahora es el tercer día desde que ocurrieron todas estas cosas. Cuando este hombre le dijo estas palabras a Jesús, el Señor Jesucristo inmediatamente les dijo a ellos las palabras que encontramos en San Lucas 24 y los versículos 25 al 27. Y quiero leer esos versículos. San Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora escuchen bien. Y comenzando desde Moisés. Moisés escribió 6 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y el libro de Job. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense que las escrituras, los escritos de Moisés, además de eso, de todos los profetas, dan testimonio de Jesús. Jesús les dijo: si ustedes hubieran entendido Moisés, todos los profetas y las escrituras, hubieran entendido lo que sucedió aquí este fin de semana. Un poco tiempo después, cuando el Señor Jesucristo ya no se encontraba con ellos, empezaron ellos a conversar sobre lo que habían sentido cuando el Señor Jesucristo les había abierto las Escrituras.
Y uno le decía al otro, ¿no ardía en nuestro corazón esta emoción tan grande cuando Él nos abría las Escrituras? Finalmente el Señor Jesucristo llegó al aposento alto, a donde se encontraban los discípulos. Las puertas estaban cerradas. Finalmente el Señor Jesucristo entró y los discípulos lo vieron. Y claro, se sorprendieron porque lo último que habían visto de Jesús era que estaba muerto. Pero el Señor Jesucristo les declaró las siguientes palabras que se encuentran en San Lucas 24 y el versículo 44. San Lucas 24 y el versículo 44. Le dice Jesús a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Noten que Jesús nuevamente le dice a sus discípulos lo que le había dicho a los dos que caminaban a Emaús. Les dice, no tenían que cumplirse las cosas que estaban escritas de mí, en los escritos de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, todas las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Jesús. No hay una sola página en la Sagrada Escritura, en los escritos del Antiguo Testamento, que no den testimonio glorioso en cuanto al Señor Jesús. Ahora, en nuestro tema de hoy vamos a analizar la historia de José. Y vamos a ver cómo la historia de José apunta hacia la experiencia por la cual pasó Cristo cuando estuvo en esta tierra. La mayoría de los textos de Génesis los vamos a sustraer del capítulo 37. Así que les invito a buscar el capítulo 37 de Génesis y por favor conserven su lugar allí. Y vamos también a comparar algunos textos que encontramos en el Nuevo Testamento. Lo primero que quiero que notemos es que en Génesis 37 y el versículo 3 nos dice que José era el hijo amado de Jacob. Note lo que dice Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjense que José era el hijo de su vejez, era el hijo del anciano de edad. Ahora lo interesante es que el Señor Jesucristo también es el hijo del anciano de grande edad. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, según San Mateo 3:16, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran contentamiento. Jesús era también el Hijo amado. Y a Dios el Padre, en Daniel 7, se le llama el anciano de grande edad. Es interesante también notar en Génesis 37 y el versículo 4 y 5, si van conmigo allí, Génesis el capítulo 37 y los versículos 4 y 5, que los hermanos de José lo odiaban intensamente por tres razones. En primer lugar, porque José era el hijo amado de su padre. En segundo lugar, porque José había dado una profecía de que algún día ellos, sus hermanos y su padre y su madre iban a venir para inclinarse delante de él. Es decir, José iba a ser el Señor de ellos y no les gustó. Y en tercer lugar, lo que odiaban en cuanto a José era que José tenía un carácter limpio, tenía un carácter puro, un carácter santo, y a ellos no les gustaba esto.
Si ustedes leen conmigo San Lucas 19, recuerden, conserven su lugar allí en Génesis 37, porque vamos a volver allí frecuentemente. En Lucas 19:14, fíjense lo que decía la gente en cuanto a Jesús, especialmente los dirigentes de la nación judía. Decían esto en Lucas 19:14: no queremos que éste reine sobre nosotros. El mismo sentir que tenían los hermanos de José: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y Jesús también era odiado porque tenía un carácter perfecto, sin pecado. Y además de eso, Jesús era el hijo amado de su Padre. Y como era el hijo amado de su Padre, sus hermanos le tenían envidia. Noten Génesis 37 y el versículo 11. Dice allí, en el 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjense que sus hermanos le tenían, ¿qué cosa? Envidia. Ahora notemos lo que dice San Mateo 27 y el versículo 18. San Mateo 27 y el versículo 18. ¿Saben que los hermanos espirituales de Jesús también le entregaron por envidia? Dice en San Mateo 27 y el versículo 18: porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado. Así como los hermanos de José tenían envidia de José porque era el hijo amado, los dirigentes judíos de la época de Jesús le tenían envidia a Jesús porque Jesús era el hijo amado, el hijo puro, santo y perfecto que había dicho que iba a reinar sobre ellos. En Génesis 37:13 encontramos que el padre envía a José en una misión a donde están sus hermanos. Dice en el versículo 13: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué cosa? Heme aquí. El padre dice: tengo una misión para ti, hijo. Quiero que vayas allá a buscar a tus hermanos, porque no he escuchado nada de ellos. Y dice José: heme aquí, envíame a mí. Estoy a tu disposición. Así que tenemos el hijo del padre que es enviado para buscar a sus hermanos que estaban perdidos. Saben que lo mismo sucedió con Jesús. En Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 encontramos estas palabras. Gálatas 4 y el versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Fíjense que una vez más tenemos al Padre enviando a su hijo amado para buscar ¿a quiénes? Para buscar a sus hermanos espirituales que estaban, ¿qué? Perdidos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Dijo: Padre, aquí estoy. Hágase conforme a tu voluntad. Aceptó la voluntad del Padre para venir. En Génesis 37 y el versículo 13, José dice: heme aquí, envíame a mí. Y deja la casa de su padre y se fue